Hola, muy buen día. Les presento a Susana Jiménez, quien es una emprendedora, tiene una fábrica de cajas de cartón que comenzó hace algunos años y vamos a platicar con ella más que una entrevista, es una charla para saber, pues sí, sobre su emprendimiento y les presento a Susana Jiménez. Hola Gaby, buenos días. Buen día. Me gustaría saber cómo surgió la idea de esta empresa. Bueno, mira, más que decir que iba a surgir una empresa o a lo que íbamos a llegar hasta hoy, surge como una necesidad para una terapia ocupacional. Te platico por qué. Pues yo recuerdo desde muy chica, mi mamá se involucró en la parte del negocio de los regalos. Entonces, en diferentes localidades ha ido manejando lo de los regalos, iba creciendo. Primero iniciamos con bisuterías, después fue otro giro que de peluche, y después que no, que ahora que ya piden regalos de bebé, que ahora que ya piden juguetes, y entonces fue creciendo y creciendo. De manera paralela, pues mi papá tenía su trabajo en empresa, mi papá trabajó en Ford, trabajó en Bursa, en varias empresas, pero llega un momento de la vida en donde pues ya era muy tedioso para él ir hasta el sur. Entonces él dice, ¿saben qué? Ya me voy a retirar, me voy a involucrar en la parte del negocio, pero pues sí son pareja, pero cada quien con un estilo de trabajo diferente. Entonces al momento en que ellos están juntos, pues empiezan ciertas complicaciones de que él, siendo administrador, pues quiere llegar a involucrarse y a implementar algo que para mi mamá era un negocio sin esta estructura de una empresa o de una pyme, ¿no? Entonces dije, a ver, tenemos algo que hacer aquí, y empezamos a notar las necesidades. Yo de profesión soy diseñadora gráfica, entonces siempre me ha llamado mucho la atención la parte del envase y el embalaje. Y bueno, dentro de los regalos, pues los fines de semana lo que más solicitaban era la envoltura de regalos y de diferente tipo de regalos. Y donde veíamos la problemática, porque la que envolvía era yo, era por ejemplo en un balón. Tenemos muy cerca de donde estaba el negocio muchos equipos de fútbol y de fútbol americano y de básquetbol. Entonces pues llegaban con los balones y en dónde metes los regalos. Todos conocemos la marca de Dipac, que es la líder en el mercado de cajas de regalo o de bolsas de regalo, pero la bolsa tiene una base de 10 centímetros para un balón, parecía la bolsa embarazada. Entonces a mí nunca, no me gustaba cómo quedaba esa envoltura. Y así es como cuando mi papá dice, ¿saben qué? Me voy a retirar. Digo, ¿por qué no hacemos unas cajas? La desventaja de las cajas que se manejan ya en el mercado, por ejemplo, que son de cartulina caple, son muy endebles. Entonces los balones sí pesan. Claro. Entonces ahora ya no era el bulto hacia acá, sino el bulto era abajo, o se desfundaban. Entonces empezamos a hacer pruebas muy caseras, ¿sí? Y muy costosas, porque solamente mi mundo era conocer las papelerías con volumen en el área del diseño y las papelerías del centro. Entonces, primero, ¿cómo te traes las cajas, no? Las láminas, más bien, del cartón. Entonces empezamos a buscar la materia prima por aquí cerca, y la materia pues era algo costosa. Pero empezamos a hacerlas de una manera casera para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, pues ya mi papá empezaba ya a medir y empezaba, pero todo era así a cúter, en un tablón, con cúter, con la regla y marcar, y le enseñé que la parte de atrás del cúter no cortas, para nosotros es suajar, y así es como. Sí, justamente es algo que quiero saber, ¿cuál fue la inversión inicial cuando ustedes empezaron con este negocio? Porque creo que de algo tan pequeño, pues también es algo que va creciendo, pero siempre tenemos ese fondo, ¿no? O ese a lo mejor mínimo para empezar. ¿Cuál fue la inversión que hicieron ustedes iniciando? Mira, de manera inicial, yo creo que así un monto específico, te podría decir que empezaríamos a lo mejor con 5,000 pesos. Fue comprar las láminas, comprar las tablas de corte, ¿sí? Para no echarnos los escritorios o las mesas de la casa, ¿sí? Cúters y inversión en la cinta engomada, ¿no?
y empezar a investigar cómo se pegaban, porque ha sido todo un aprendizaje de una manera, yo diría, muy artesanal, ¿sí? En el cómo ir pegando las cajas, ¿no? Ir perfeccionando los cortes, porque mi papá no sabía agarrar un corte, un cúter. Yo le hacía los cortes, los fajes, le hacía las plantillas y después él empezaba. Eso yo creo que fue como unos 4 meses, 5 meses en donde empezamos a ver que las cajas eran ya buscadas, entonces empezábamos a construir cajas de acuerdo a que llegaban y nos traían un edredón, ¿no? O nos traían X regalo y era medirle y entonces empezamos a hacer. Y entonces, pues yo vi la necesidad de que mi papá se tenía que ocupar. Yo les digo que este pequeño negocio surgió más como terapia ocupacional, partiendo de un plan de retiro o de cierre de vida. Sí, eso se lo retomo de una persona que conocí y me decía así, ¿no? Es un retiro de vida, un plan de retiro. Entonces empezamos a hacer una especie de kits en donde las cajas, una mide 20 centímetros, la otra 15, 10 y así se van haciendo. Y después ya vimos que había la necesidad de que ya teníamos muchas cajas y pues no se vendían en una sola tienda. Entonces yo les dije, oye, ¿por qué no vas y ofreces en las papelerías? Y así empezar a crecer. Empecemos a crecer. Pues sí, empezó a salir, a vender, le hice una hoja en Excel con las fotografías de los productos, ¿sí? Y empezó a salir a promoverlos en las diferentes tiendas. Pero después hubo un tema. Ya tienes clientes, ya tienes pedidos, pero solo tienes 2 manos. Porque yo he sido como parte de la guía de organizar el negocio, organizarlo, pero realmente que yo tengo mi trabajo, entonces no he podido operar al 100%. Entonces, vendemos un coche, ¿sí? Que ahí te podría decir si con la inversión inicial ya, o este segundo empuje fue para tener una máquina de corte, una suajadora plana, chiquita, la buscamos en internet, ¿sí? Nos las fabricaron al tamaño primero del espacio, porque el taller es en la casa de mis papás, ¿sí? En un espacio de 3x6, en donde se instaló la máquina, el tablón, y se hicieron unas repisas ahora ya para las láminas más grandes, ¿sí? Entonces, pero la materia prima seguía saliendo cara, porque compramos no al mayoreo las láminas, o sea, no tenemos ni esa capacidad de producción, ni esa capacidad económica, ni a los clientes para vender, ¿no? Entonces, se compra la máquina y empezamos a ver, bueno, ¿y cómo doblamos la cinta? Porque compramos los rollos de cinta engomada, entonces primero hay que doblar la cinta. Primero estás marca la cinta para que después la vuelvas a enrollar y cuando la vas a utilizar vayas cortando dependiendo la altura que necesitas para cortar los espacios. Y buscar quién hacía los suajes. O sea, yo tenía la teoría por parte de la carrera que era un suaje, ¿no? Pero pues así no lo palpas, ¿no? En la escuela no te dicen, mira, este es un suaje y este determinado espesor es para corte y este es para, y que tienes que determinar el suaje. Esa es una gran inversión porque para cada caja es un molde. Entonces, empezamos a hacer con 10 suajes, 10 tipos de suajes que arman una torre, ¿no? Y así es como se empieza a mover. Mi mamá, dejamos el negocio de los regalos, de alguna manera, no quiero decir que pausado, lo trasladamos también ahora ya a su casa, se construye una accesoria para que estén juntos trabajando lo de las cajas y a la vez, porque hay una gran inversión en la tienda de regalos, ¿no? Claro. Entonces así es como se empieza a trabajar. Vamos ya apoyando en la medida que podemos lo de las cajas.
Y algún día alguien me presenta a un fabricante de láminas de cartón. Okay. ¿Podríamos decir que estos son los primeros pasos de la empresa? Sí. Que así empezó, o sea, desde la casa, empezar a ver cómo movemos para acoplarnos, ¿no? Y a lo mejor también trasladar lo de regalo de tiendas, pues para como un plus, o... Yo te diría que sería como la segunda fase. Okay. La primera fase fue esto totalmente casero y para responderle a la necesidad de la tienda de regalos. Okay. ¿Sí? Un segundo impulso fue ya comprar la máquina, ¿sí? Hacer la inversión de suajes, ¿sí? Y hacer la inversión de más láminas. Pero la materia prima seguía saliendo. ¿Sí? Una tercera fase es donde conseguimos este nuevo proveedor de láminas. Es donde nosotros empezamos a ver, ahora sí, mucho más rendimiento en las utilidades de las cajas. ¿Sí? Pero algo que es muy importante es que, si bien sí ha sido un emprendimiento en el que hoy mi papá, pues de eso se mantiene, ¿sí? Sí, para mí es muy importante mencionar que es una terapia. ¿No? Okay. Mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 74 y su mente está ocupada en que tienen que ir a entregar cajas y que ya le habló no sé qué papelería y que entonces tienen el pedido, ¿no? Y que saben que, por ejemplo, para estas fechas, ¿sí? Ahorita en octubre, ellos ya tienen que estar empezando a fabricar lo de diciembre. Okay. ¿Sí? Te repito, mi papá es administrador, pues tiene todo este rollo de la planeación y se manejaba por sí. de cartón. Sí. Entonces, tiene toda tiene sus pizarrones. Digo, la antigüita no es la parte tecnológica, pero sí su proceso. Claro, lleva todos los procesos. Su proceso, incluso hasta su calidad, ¿eh? O sea, él revisa la materia prima cuando va por ella, porque él va por su materia prima. Él la trae, acomoda, le ayudamos ya a acomodar sus láminas, pero él es el que suaja. Entonces yo te podría decir que ahorita el negocio está en esta fase. Bueno, nos quedamos en la tercera fase. Viene una nueva fase, un nuevo impulso para el negocio, porque las cajas también van creciendo en tamaño. Claro. La gente nos va pidiendo, oye, quiero, por ejemplo, para el 14 de febrero, ¿no? Baúles de 1.80 para que quepan los super peluches. Sí. ¿Y cuál es el otro paso? Que desde la fase 2, su carro lo cambia por una camioneta. Okay. Una camioneta no nueva, una camioneta donde le caben cajas, puede acomodar sus láminas y sus cajas, y eso es lo que él va y mueve. Justamente es lo que quiero yo saber también, pues cuáles han sido los desafíos para ver este crecimiento también que ha tenido, pues sí, a lo mejor la variedad que tienen que meter, pues invertir un poco más en todo el material que aún siendo caro, pues si su cliente les pide otro tipo de cajas o de tamaños más bien, pues acoplarse también para dar esos resultados. Yo creo que tú vas observando y es muy importante escuchar a tu cliente. ¿No? Cuando dicen que el dinero está allá afuera, hay que salir a pescarlo. Cuando nosotros buscamos, o ellos llegan y buscan al cliente, les ofrecen su producto. Y te encuentras a todo tipo de clientes, ¿no? Claro. Aquel que te dice, es que en el centro me cuesta más barato. Es que hoy lo compro por Amazon, ¿no? Es que ya me llegan aquí por paquetería las cajas. Pero cuando tú conoces bien tu producto, ¿no? Primera, el producto tiene mucho mayor resistencia. Y para nosotros el factor diferenciador con lo que vendemos el producto es que son cajas de reuso. Okay. ¿Sí? Porque una vez que tú recibes el regalo, como es una caja muy estructurada, es gruesa, que soporta, le das otro uso. Sí. La ocupas para otra cosa. No es como que se vaya desechando luego, o sea, se puede volver a utilizar. La puedes volver a utilizar y por ahí, ¿no?
el negocio ha ido avanzando porque hay gente que te dice, es que yo no las quiero color crack, que es el color del cartón, ¿no? Hay que, no me las podrían forrar. Entonces, el negocio de la tienda de regalos, ahí está, pero hoy mi mamá es la parte decorativa, es el área de decoración. Entonces mi mamá está en forra. ¿Sí? Forra con vinil, forra con papel decorado, o sea, con tela, ¿sí? Y entonces eso hace que el producto tenga mayor, o la línea del producto tenga mayor profundidad. Sigue siendo el producto base, pero estas ya vienen con contacto o con vinil, el otro viene con tela, el otro viene con papel. Y tienes la misma base del cartón, ¿sí? Tu primer producto terminado, pero ya le vamos dando variedad. Entonces el cliente no ve exactamente lo mismo. Sí manejamos estas medidas estándar en función a lo que observamos por la experiencia del negocio que necesitábamos para envolver. Ya cada cliente te va diciendo, oye, es que me pidieron una caja de 40 por 40, es que me pidieron una de 1 metro por 1 metro. Hacemos cajas estas que utilizan luego para que salgan las quinceañeras, ¿no? Entonces, ellos también te van dando muchas ideas para que el negocio vaya creciendo. ¿Qué desafíos? Pues a veces te encuentras con que hay clientes que definitivamente lo rechazan, ¿no? Hay miles de clientes, ¿no? Y cuando tú confías en el producto y estás seguro de la calidad del producto, pues obvio, no fuiste tú, bueno, pues habrá otro, y si no otro, y si no otro. Y entonces creo que el que emprende tiene que estar muy consciente de eso. El que emprende tiene que estar consciente que habrá días buenos y días malos. Y otros peores, ¿no? Tiene que estar consciente de que tiene que tener, que al principio, cuando el emprendimiento nace así desde abajo, ¿sí? Hoy seguramente ustedes podrán ver que hay muchísimos recursos, ¿no? Hay muchísimos apoyos gubernamentales y demás cuando tienes generado un muy buen plan de negocios y demás. Yo puedo considerar como un emprendimiento, porque lo vimos desde una necesidad. Hoy, al paso del tiempo, mi hijo estudia una carrera que le permite aportar y se construye clases de emprendimiento. ¿Sí? Entonces ya no la compramos, ¿sí? Él está estudiando ingeniería en mecatrónica y entonces dice, yo me la viento. En su segundo semestre, vamos a hacerla. Entonces se fue con mi papá, compraron un material y demás, y bajó más de 45% del costo de la máquina, ¿no? Y justo eso también es algo importante. ¿Qué factor, pues en costo inmobiliario, cuál ha sido su mayor inversión? En las máquinas. En las máquinas. No, y es una super ayuda que su hijo pues les apoye también en ese aspecto. Sí, él se involucró en esta parte de construir la máquina, y entonces ahí decimos, ¿no? Pues el nieto viene a aportar también, ¿no? Mira, en diciembre todos le entramos, o sea, son las 8 o 9 de la noche y estamos todos pegando, incluso mi esposo y demás. Y es un negocio muy noble. Sí. Es un negocio muy, muy noble. Este negocio te permite que tú puedas sí generar tus espacios de tiempo, porque repito, ¿no? Vas identificando tus etapas. Claro. ¿Sí? Estas etapas donde hay mayor necesidad de cajas, que es el 14 de febrero, para empezar el año es 14 de febrero, después más o menos el Día de las Madres, no mucho, ha cambiado mucho la tendencia de consumo para el Día de las Madres, y Navidad. Es en donde tienen mayor producción. Y entonces, ¿qué pasa el resto de los meses, no? O sea, ¿cómo se sostiene o qué pasa con el producto? Ahí es cuando vamos desarrollando cajas, modelos de cajas, ¿no? Viendo cuáles son las otras necesidades. Esta variante que se le va dando, lo que yo mencionaba, ahora, ¿qué le innovamos a esta caja? ¿Qué le sumamos a esta caja, no?
Y entonces, bueno, vamos a seguir resolviendo en el día a día. Y también saber cómo se ha gestionado el costo y la adquisición de la materia prima. Justamente en este tiempo que pues tal vez no es de mayor, como decíamos, de mayor movimiento en la tienda, ¿cómo hacen para que pues los costos alcancen para comprar más materia? Bueno, hay una planeación, por supuesto que hay una planeación y una planificación de compras, ¿no? Te repito, mi papá es administrador y entonces dice, a ver, de tal fecha a tal fecha yo compro láminas. Y entonces aprovechamos las propuestas de la empresa, ¿no? Le hablan y le dicen, oye, tenemos hoy, nos llegaron ciertas láminas, ¿te interesan? Tenemos cierta promoción, ¿no? Yo te puedo decir que hay créditos para la materia prima. No tenemos eso sí es de contado porque no compramos grandes cantidades, porque claro, no lo podríamos producir. Este control de empleados, por ejemplo, que también en las pymes, sobre todo en las temporadas altas, lo que hace la empresa no está realmente constituida o que tú me digas, oye, y factura, no. Sí, la verdad es que no, es una empresa muy, muy pequeñita, yo no le llamaría empresa, es un negocio familiar, en donde nosotros lo que hacemos es contratar, por ejemplo, donde viven ellos, hay personas con cierta discapacidad, hay personas mayores, ¿no? Entonces, ya saben que en estas temporadas altas ellos pueden generar trabajo por máquina. Entonces, yo le digo a mi papá, pues mira, estás en esta parte de la responsabilidad social como empresa, ¿no? Porque hay una inclusión a estas personas que es estar sentado. Sí, claro. Como esto es artesanal, tienes tu esponjita, tienes tu cinta, entonces la mojas y la pegas, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos es que van y reparten las cajas, o sea, suajadas, planas, ¿sí? Y le dejan a la gente la cinta, la esponjita, y entonces ya a sus vecinos, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado se involucró ahí el vigilante de su cerrada. Entonces, dan trabajo temporal, ¿sí? Dan trabajo temporal y como maquila, o sea, es lo pagado, lo hecho es lo pagado. Entonces, así es como ha ido, digamos, esta parte de estos recursos, tanto el recurso humano como el recurso económico, ¿no? Y es muy organizado, o sea, se vende, esto es lo de la inversión del material, esto sería la utilidad, y esto es para el mantenimiento de la máquina. ¿Cuál sería el consejo que usted daría a alguien que quiere emprender en este mismo negocio? ¿En este mismo negocio? O a lo mejor este emprendimiento, el emprender, el crear algo. Yo creo que la acción de emprender. Así es. Porque mira, aun cuando sea en este mismo negocio, yo no creo que exista la competencia interna. Si no hubiese competencia, no puedes generar un emprendimiento. Así es. El emprender es observar. Observar y detectar. No todo el mundo está hecho para emprender porque no es nada seguro. Claro. Al principio es aciertos, desaciertos. Estás muy feliz cuando vendes muy bien, ¿no? Sí, pero ahí dices, wow, cuando ya no tienes para reinvertir, sí. Entonces tienes que ser muy organizado. Hoy yo creo que se puede emprender primero desde casa, ¿no? Cuando tú empiezas a ver la parte de las rentas, es porque tienes que traer un fondo destinado y no decir como un gasto. Es yo voy a invertir, tengo esto para invertir en un año de rentas mientras empiezo a ver el negocio. ¿Sí? Hoy los negocios ya no son de 3, 4 meses, ¿sí? Para que puedan dar. Y entonces el negocio va creciendo. ¿Sí? Hoy te puedo decir que nosotros tenemos ya la idea de hacer un segundo piso porque ya no hay espacio, ¿no? Incluso lo hemos platicado, a lo mejor tendríamos que
que le digo a mis papás, se me hace que ustedes se van a salir y se va a quedar esto como taller y ustedes tenemos que buscar otra casa para ustedes, ¿no? Porque el mismo producto ha ido invadiendo los espacios de la casa, ya no solamente de la parte de atrás, ya de la casa, de la materia prima. Esto implica que se tenga que hacer una estructura por el agua, por el cartón. Tienes que conocer las características de tu materia prima. Tienes que conocer muy bien qué producto quieres hacer. Creo que el consejo es observar. La necesidad. Y no reaccionar. No puedes, o sea, no me refiero a la reacción de impulso, sino a una reacción planeada, ¿sí? Evaluada, y por supuesto que el que emprende asume riesgos siempre. Pero para poder asumir riesgos también hay que considerar el contexto, porque pues tenemos en la cuestión de las cajas de regalo, pues muchas cuestiones chinas. Y a que ahora costo, es un factor, ¿no? O sea, ahora es un factor que también pues afecta. Todo esto que viene ahora de China, son muchos productos que también ya ahora la gente prefiere, porque a lo mejor la calidad, como decíamos, no es buena la calidad muchas veces, pero el costo es mucho menor. Entonces, pues simplemente también depende de la gente qué tipo de calidad es lo que quiere. Pero yo más bien que la calidad de la gente creo que es el concepto que tú impongas a tu producto, ¿sí? Cuando nosotros decimos, mira, la caja es de reuso, la caja es nacional, la caja tiene esto, la caja tiene, o sea, diferentes factores, ¿sí? Pero que tú lo manejas a quien tú se la vendes, claro, ¿no? En este caso yo te puedo decir, ellos en su papel de agente de ventas, ¿sí? Ellos describen el producto, pero el producto se queda exhibido en una papelería o en una tienda de regalos. Pero a veces esa persona que la compró para venderla no tiene o no conoce perfectamente el producto. Y entonces ahí el producto es donde empieza la competencia con los demás. Y por supuesto que eso repercute en nosotros. Si lo vende rápido, nos compra a nosotros. Si no lo vende y lo deja por la eternidad ahí, pues la vuelves a visitar y no hay, porque también hay una planeación en la distribución. O sea, te hablé de la parte de la producción, claro, ¿no? Y la compra y la fabricación. Pero también está la parte de la distribución. Así es. Esta distribución también es planeada. Al principio era así como que te visito cada vez que tú me llames. Y a lo mejor era, oiga, es que algo que nosotros pudimos identificar. y nos daba mucha risa porque yo les decía, ¿qué pasa en el centro? En el centro tú vas y compras el kit de cajas, de 7, 8, 4 cajas. Y vendiste 2. Para que tú recuperes esos 2 tamaños, tienes que volver a comprar el kit. Y entonces tú en tu negocio, en tu papelería, te vas haciendo de muchas cajas de los tamaños poco vendibles. Y entonces ocupan espacio. Así es. ¿Qué detectamos nosotros? Hagamos como lo de Sabritas. Y así fue como lo dijimos, ¿eh? Sigamos. Hoy decimos el modelo de negocios de Sabritas, pero la realidad es que al principio fue, hagamos como lo hacen los sabritones, decía él. Tú vendiste la caja 1 y la caja 4, eso es lo que yo te vuelvo a vender. Si tú me dices, oye, yo ya detecté que vendo más la 3 y la 5, mejor déjame 4 o 5 de las 4 y 5 de las 5. ¿Por qué? Porque las papelerías también tienen un lugar pequeño. Claro. Entonces establecemos la parte de las rutas, entonces empezamos a hacer las rutas, se empieza a decir, bueno, tal día se recorre de este lado, traes este día de acá, porque también el consumo de gasolina, del gasto del coche, sí, y demás, ¿no? Y ojo, hoy, algo que también ha movido mucho la forma de la distribución son las lluvias. Es cartón. Así es. Entonces, la humedad, el traerlo en el coche, también afecta. Y es algo que no tienes planeado hasta que lo vives. Sí, hasta que ya uno está ahí, ¿no? Ve todas las dificultades también a veces que, pues a lo mejor el clima que afecta. Sí, porque
no es lo mismo que dicen el de Coca, llega tu Coca aunque haya bloqueos, porque hasta el diablito va y te la deja, ¿no? Exacto. Yo no me puedo bajar del carro con la caja en pleno aguacero, así es, porque no te voy a entregar cartón mojado. Entonces, todo eso ha ido cambiando. Okay. ¿Cuál sería pues el estado actual en el que se encuentra ahorita este negocio? Yo creo que está en un estado que tendrá como un año y medio que se construyó la máquina. Yo creo más o menos. Digamos que se ha estado manteniendo. Okay. ¿Sí? ¿Qué sigue en el negocio? Yo más bien esa es la parte, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue otro de los impulsos, considero que en la vida de este negocio va a ser muy importante, es cuando yo decida integrarme al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, mi visión es dejar de estar de una manera local, ¿no? Sino es de una venta al mayoreo, pero no ir y vender, por ejemplo, en mi centro. Okay. Mi visión es otra, es estar en ciertas expos de regalo donde se distribuye por mayoreo, ¿sí? Pero obviamente tendrá que crecer tanto en el recurso humano, ¿sí?, como en el recurso tecnológico. ¿Sí? Mi papá dice, yo ahorita voy a estudiar, no puedo más, ¿no? Y monetario también, ¿no? Y monetario. ¿Cuál ha sido el desafío? Yo creo que uno de los grandes... Yo confío mucho en el negocio, ¿no? Pero también tengo otros compromisos ahorita, ¿no? Entonces, no sabes cómo me dicen, es que ya toma la decisión, no le tengas miedo y demás, ¿no? Pero bueno, tengo un compromiso en el que el momento que yo termine con ese compromiso diré, es ahora en donde voy a trabajar por mi proyecto. ¿Sí? Ese es el plan. Ese es el plan, ¿no? Y yo creo que ese es el plan para la empresa, en donde pues ya entremos mi hermano y yo. Y ahora sí arrancarlo. Pues mira que despegar, ¿no? Más bien despegar, también como un cuarto impulso, ¿sí? Y igual, o sea, no es que sea un emprendimiento solamente para los retiros, ¿no? Porque pensando también, bueno, en la parte de mi retiro, el retiro de mi esposo, el retiro de mi hermano, porque la verdad es que es un negocio muy noble, ya lo vimos, mi esposo en una temporada se quedó sin trabajo y de ahí salimos, ¿no? Sí. De ahí salimos, pero no es algo que le llenara a él al 100%. Claro. ¿Sí? Y al final era como que el yerno, ¿no? Entonces, y la verdad es que estuvo bastante bien. Vimos que el negocio sí te da para crecer. Claro. Pero, pues no se tomó la decisión de que él se quedara ahí al 100. Él es más del área de sistemas, más de este lado, pero yo confío que la empresa va a crecer muchísimo más, ¿no? Que va a tener un crecimiento, ya no que tenga este stand-by, ¿no? Yo considero que ahorita van teniendo más clientes, ¿sí? Les llaman, de repente oigan, tenemos que entregar todo esto y el fin de semana le entramos todos, ¿no? Y ya nos apuramos y armamos y dejamos y demás. De repente ayudamos a suajar y se va pegando en la semana. Pero sigue siendo un negocio muy pequeño, pero que es rentable. Así es. Es muy bien. Y para finalizar, ¿qué es lo que enorgullece este negocio para usted? O sea, ¿qué es eso que siente al verlo? Pues que está creciendo, que tiene movimiento, que usted sabe que pues va más arriba. ¿Qué es lo que le hace sentir, pues sí, orgullosa de este negocio? Te repito, para mí es la terapia ocupacional de mis padres. O sea, que es más que por supuesto, tiene que ser emprendimiento, ¿no? Porque digo, ellos de eso viven hoy, ¿no? Entonces, que económicamente las cajas están bien.
¿sí? En un límite, sí, porque ellos son los que producen, son 1 o 2 personas más que se llegan a sumar, ¿sí? Echamos un montón y esto que te repito, pero yo creo que lo que para mí en este negocio, en este emprendimiento ha sido, es la actividad y la actitud tan positiva que mi papá tiene. Mi papá tiene una enfermedad crónica y a veces se le olvida. Se le olvida porque tiene que entregar sus cajas. Está ocupado en eso. Sí, mi papá, tu terapia ocupacional, yo soy un negocio, sí. Y así como para mí el objetivo era en qué lo ocupo, en qué lo ocupo, ¿sí? En qué lo entretengo. Sí. Y el objetivo se está cumpliendo, ¿no? O sea, ellos están ocupados y pues distraídos en todo. Súper ocupados, Tú llegas a esa casa y te dicen, bienvenida a la casa de trabajo. Sí, bienvenida a la casa de trabajo. Ellos trabajan todo el tiempo, ¿no? De repente les digo, oigan, pues vamos a... No, tenemos un pedido que entregar. Entonces, es así. Bueno, pues esto sería todo de la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado para este proyecto que es de la escuela. Y pues sería todo, le agradezco mucho. Pues yo espero que les sirva, sí, que pues que escuchen los consejos, que el ser emprendedor es querer hacer. El emprendedor es el que quiere hacer y el que quiere asumir el papel de todas las áreas de una empresa para que se hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.